Muy buenas, estamos ya en la cuesta de septiembre, bajando, y ya comenzamos la actividad política. Los políticos han comenzado ya tras el parón vacacional, si es que han tenido. Y hoy le quiero dar las gracias a este hombre que lo tengo aquí, Juan José. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo no he tenido vacaciones. ¿Tú tampoco? No, tampoco pasa nada. Ostras, no me digas que eres como los de las funerarias, las 24 horas Un poco sí. del día, los 365. 24 horas no, porque algunas duermo, pero sí estoy disponible. Bueno, pues como te veo que haces así, ¿cuál es la situación actual, políticamente hablando, de nuestra localidad, de Totana? Pues, hombre, en estas fechas pues suele pasar, cuando llegan las elecciones, algunos partidos salen del armario o de donde están durante toda la legislatura, ahí como las túnicas, ¿no?, cuando llega la Semana Santa. Sí. Luego, sobre todo cuando gobierna la izquierda, se constituyen plataformas, y bueno, pues aparecen pues las fobias que mucha gente tiene, personales, hacia alguien o hacia los partidos políticos en general, no en general, sobre todo a la izquierda en particular. Yo pienso que el panorama que se avecina pues es un panorama prácticamente preelectoral, como ya se está viendo, visitas prácticamente de consejeros y directores generales, días sí y días también, fotos, muchas fotos. Pero bueno, yo pienso que quien ha hecho su trabajo con más o menos fortuna, porque no ha dependido del trabajo, a veces en la política y en la vida no depende del trabajo, no depende de trabajar mucho, depende de otros factores, pero quien ha estado al pie del cañón sin ningún tipo de... haciendo lo que ha hecho siempre con coherencia, pues no tiene, o no tenemos, en este caso me cuento yo, no tenemos ninguna razón para ponernos nerviosos llegados a estos momentos. Yo más bien creo que estos tiempos, quizá un poco más adelante, ¿no?, pero estos tiempos son tiempos de reflexión, de autocrítica, de ver cómo se han ido sucediendo los acontecimientos durante estos años, y también, sobre todo, lo más importante es de generar una ilusión por un proyecto de un pueblo, un proyecto de una comunidad, de una sociedad, un proyecto común que nos haga salir adelante. Siempre pienso que esta etapa, desde el 2015 para acá, es una etapa, digamos, de transición, es una etapa coyuntural porque salimos de de 3 legislaturas de mayoría absoluta con una serie de problemas que todo el mundo sabe, fundamentalmente la ruina económica del Ayuntamiento de Totana, y luego pues las elecciones dieron unos resultados que hubo que hacer, la cuestión que no se podía hacer, no se podía hacer otra cosa, es decir, para gobernar con cierta estabilidad pues había que hacer un acuerdo, y bueno, pues en esa estamos haciendo una reflexión de los resultados, de ver cómo está la situación, también haciendo una autocrítica, porque todo no lo hemos hecho bien o todo no nos ha salido bien, lo bien que nos hubiese gustado. Hay elementos muy positivos en estos tiempos, pero ya digo que sobre todo en política y en la vida el pasado está, incluso el presente, siempre hay que mirar al futuro. Y yo pienso que el futuro puede ser esperanzador si al final se consigue cuajar un proyecto interesante y un proyecto que ilusione a la gente de nuestro pueblo y dé un paso más de lo que ha sido la situación durante este tiempo, esta situación de transición, digamos, para ir a un gobierno más estable, un gobierno con un proyecto político claro, sin ningún tipo de titubeo, y lógicamente un gobierno que se entienda, porque este gobierno, tengo que reconocer que no se ha entendido como se debería haber entendido, pero vamos, que todo tiene su explicación. Ya. Ojo, no sé, ¿tú crees que el pueblo de Totana ha sabido entender, después de esos 3 gobiernos de derechas, ha sabido entender y sabe comprender la situación actual, cómo cogisteis el ayuntamiento y cómo se está llevando hasta el momento la situación,
¿Es consciente de ese cambio, si no tan brusco como algunos pudieran pensar y les gustaría que fuese? No, es que no tenemos nada y ahora lo tenemos todo. Pero ¿tú crees que el pueblo es consciente de ese cambio? Hombre, yo, lo que pueda pensar el pueblo, lo que pueda pensar cada persona, cada familia en su casa, es muy difícil que yo lo pueda saber porque ni soy adivino ni tengo ninguna dote sobre esas razones, ¿no? Lo que sí sé es que el pueblo en 2015 dijo que ya no quería más mayoría absoluta, que ya no quería más gobierno como los que le hizo el Partido Popular, porque el Partido Popular, que es el que había gobernado hasta ese momento, sufrió un retroceso bastante importante en las elecciones y dio y el pueblo pues se dio otro mapa político, se dio otro escenario, y el escenario que se dio pues un escenario de intentar buscar puntos de entendimiento. En un principio hubo puntos de entendimiento con un gobierno de coalición, un gobierno sobre una base sólida de 12 concejales, pero bueno, ya, como insisto, la situación económica condicionaba todo. Yo tengo que decir que yo fui el día de San Antonio, me parece que fue, cuando yo salí, tomé la alcaldía. Eso fue un sábado, a los 2 días entré a la alcaldía, tomé, digamos, posesión de la alcaldía de facto, o sea, me senté en la mesa y entonces me empiezan a llegar problemas que, habiendo estado tanto tiempo en la política y habiendo estado tanto tiempo en la oposición y conociendo el ayuntamiento, yo creo que como, no digo mejor, pero como el primero de los que conocen de los políticos que pueda haber en Totana y de mucha gente, pues me llegaban muchas sorpresas, todas desagradables, es decir, una huelga en la recogida de basura, un montón de millones de deuda por un lado, otro montón de millones de deuda por otro, otra serie de préstamos impagados, sentencias que venían de camino y cuestiones que, a pesar de la experiencia, me hicieron, desde luego, me dieron bastantes quebraderos de cabeza, no en esa primera etapa, que también, porque eran cuestiones de te cortas la luz y tenías que actuar rápidamente para que no cortasen la luz. En fin, yo no sé si el pueblo lo habrá entendido, pero desde luego lo que sí hemos hecho, concretamente yo, sí he hecho ha sido explicarlo detenidamente a la gente. Es decir, yo creo que una de las partes importantes de mi paso por la alcaldía ha sido la transparencia. Es decir, a la gente no le voy a negar lo que me encuentro ni le voy a negar lo que hay. Esto es lo que hay, esto es lo que hemos ido encontrándonos y esto es la gestión que hemos venido haciendo para poder sacar adelante de esa situación. No, las falsas modestias en política no existen, es decir, yo no voy a decir, habrá gente que lo podía haber hecho mejor, pues posiblemente, pero desde luego la dedicación, el tesón y la decisión de poner en solfa o sentar las bases para que la situación económica cambiase era importante. Y no hay que dejar de lado, cuando se habla de la situación económica, hay gente que dice, es que no hacen nada más que decir lo que se debe, lo que no se debe. Es que si no funciona la economía el municipal, si no hay un buen funcionamiento de la economía, no funcionan bien los servicios y las carencias que todavía tiene este pueblo pues no se pueden afrontar, porque es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, la base fundamental de la situación del Ayuntamiento de Totana es su economía, es decir, si no tiene una economía en condiciones, no digo yo ni siquiera saneada, pero una economía en condiciones, pues no puede salir adelante de ninguna manera. Estamos todavía un poco con la espada de Damocles encima de la cabeza, es decir, oye, que sí que tenemos una serie de préstamos que los hemos renegociado, que hemos refinanciado con muy buenas condiciones, con prácticamente ninguno de intereses, pero además de eso hay que hacer otras cosas, por ejemplo, el plan general. El plan general es un elemento muy necesario en todos los municipios, pero el municipio de Totana particularmente, por varias razones. Porque se puede invertir, es que yo lo sé, había un plan general hace unos años que no era el plan general que interesaba a Totana, pero ahora mismo hay un plan general que en el 85 o en el 90% es un plan general que vale, que puede valer, y luego el resto de cosas se pueden renegociar como han hecho otros ayuntamientos y ir adelante. Pero un plan general solamente al 80% de lo que tenemos daría pie a que hubiese más trabajo, que hubiese más obras, que la gente que tiene expectativas de hacerse una casa o de hacer cualquier inversión la pudiese hacer. Eso generaría unos ingresos para el ayuntamiento que en este momento no se puede estar ingresando. Entonces, el plan general, por ejemplo, es un elemento en el que no hemos coincidido en el gobierno municipal
Y yo sigo pensando que el plan general de Totana es muy necesario. Un plan general que se ajuste a lo que pide una mayoría de la gente, no decía al 100%, porque eso sería imposible. Es decir, nunca se podría contentar al 100% de la gente, nunca, porque estamos hablando también de intereses particulares. Cuando nos tocan nuestros intereses particulares, pues lógicamente, en nuestra opinión, se debería hacer, esta carretera se debería hacer sí, pero por otro lado, que no sea por mi terreno, en fin, todas estas cuestiones que suelen pasar. Pero claro, siempre yo entiendo que lo público está por encima, o sea, hay que hacer todo lo posible por perjudicar lo menos a la gente, pero lo público está por encima de lo demás, y si hace falta un plan general en Totana, porque es bueno para la mayoría del pueblo, pues tenemos que llegar a hacerlo. Y ese es un punto importante en el que había una discrepancia. También en el tema económico, en cómo se afronta la situación económica. Es decir, la gestión, por ejemplo, de cómo se podía haber solucionado el problema de las pérdidas en el servicio de agua, porque también el ayuntamiento no tiene ninguna posibilidad. Es que, o tiene escasas posibilidades, el ayuntamiento no puede endeudarse en hacer inversiones porque no le permite el Ministerio de Hacienda. Un poco lo que he dicho, la pescadilla que se muerde la cola. Entonces hay una serie de cuestiones, sobre todo que yo considero muy importantes, donde no ha habido el entendimiento que debía haber habido, y con lo cual todavía tenemos esas asignaturas pendientes. Por eso hay que explicarle a los ciudadanos bien claramente que no vale decir que estamos, bueno, no vale, a mí no me vale del todo decir que estamos un poco mejor que en el 2015, que lo estamos, porque se ha hecho un esfuerzo importantísimo para un poco mejor, no estamos bien, pero estamos un poco mejor. Pero no eso solo, no vale eso solo, es que tenemos que estar en una situación donde las demandas de los vecinos se puedan responder y donde el ayuntamiento pueda nivelar, equilibrar sus presupuestos y además pueda empezar a pagar la deuda, porque la deuda hay que pagarla. La deuda no la va a pagar nadie, no va a venir los marcianos a pagar la deuda hay que pagarla. Y a la misma vez que se va pagando la deuda, se van generando recursos a través de todas estas medidas, que no necesariamente son subir impuestos, se van generando esos recursos, pues para que el ayuntamiento pueda sanear su economía y pueda funcionar como funcionan muchos ayuntamientos, no digo todos, pero como funcionan muchos ayuntamientos en España y en la región de Murcia. Juanjo, cuando yo te preguntaba antes por el plan general, que tú lo nombrabas, no sé, cuando los ciudadanos le preguntan a Juan José Cánovas, como Juan José Cánovas, o como alcalde, o como teniente alcalde, o como portavoz, le preguntan, oye, ¿y cómo está esta situación? ¿Se va a solucionar el tema del plan general? Pues claro, como tú dices, si el plan general se soluciona, habría más ingresos, vendrían más empresas, según dice, porque hemos visto que lo de la plantación de la planta fotovoltaica, que se va a generar ahí un ingreso de gasto multimillonario y todo esto, no sé, sería... Pues eso está claro. Si el plan general no se... Eres optimista y tú, ¿qué le dices a la gente que te pregunta? Oiga, pues que no depende de mí, que los resultados que dio el pueblo en el 2015 no llegaron a haber un alcalde o un gobierno que tuviese claro que había que aprobar el plan general. No depende de mí. En 2017 el plan general se quedó aprobado, pero se mandan, que siempre puede haber, ¿no? Se mandan unos flecos, unas deficiencias que no son prácticamente nada, y está ahí paralizado, pero es que en ese caso, en este caso, pues creo que a quien hay que preguntar es al concejal de urbanismo y al alcalde, porque yo no tengo, en este momento no tengo ninguna posibilidad, solo decirlo ya, y creo que el Partido Socialista conoce mi opinión, y todo el mundo conoce mi opinión, es decir, lo que procede en este caso es intentar por todos los medios, por los medios que se nos da por parte de la comunidad autónoma, de aprobar el plan general, que el 85%, el 85%, el 80%, el 90%, en algo podremos estar de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo en muchas cosas. El problema es cuando pues no se impulsa, los que tienen que mandar a los funcionarios no lo hacen, en fin, es como un poco, yo estoy negociando en este momento el que haya, el ayuntamiento adquiera o tome posesión del yacimiento de las Cabeceras, del yacimiento de la Tira del Lienzo o de las termas romanas, una negociación que en algunos casos puede ser que no cueste dinero directamente, constante y sonante, y claro, mientras los técnicos de otras concejalías no hagan los informes, yo no puedo dar otro paso, y así estoy ya casi un año o más con esas situaciones, es decir,
son las cuestiones que yo creo en las que deberíamos hacer una autocrítica también los que estamos gobernando en este momento. Hay que reconocerlo delante de los ciudadanos. Es decir, no ha habido cosas interesantes, ha habido cosas positivas, pero tampoco ha habido desde mi punto de vista, no ha habido una claridad fija de ir a realmente a ver cómo podíamos solucionar algunos problemas. Por ejemplo, estos casos últimos que he dicho, de la adquisición de yacimientos arqueológicos, que podrían ser propiedad del ayuntamiento y que ya podríamos empezar a pedir ayuda para hacer actuaciones dentro de esos yacimientos que se pongan en valor y puedan ser elementos importantes a la hora de la economía, del turismo, del comercio y demás. Es decir, estas cosas hay que tenerlas muy claras. Es decir, yo sé muy bien que las tengo claras, pero yo solamente tengo 6 concejales. Y he tenido, por un acuerdo de gobierno, porque el pueblo lo definió así el mapa político, pues he tenido la alcaldía 2 años, no la he tenido más. Entonces, es un acuerdo que yo voy a cumplir hasta el final, a rajatabla, pero entonces, así, pues es muy difícil, o es difícil que podamos llegar al 100% en el planteamiento, o por lo menos intentar llegar al 100% en el planteamiento que vamos a tener en un programa de gobierno. Ya, has dicho que la situación económica de Totana está mejor. Se han refinanciado a unos intereses muy bajos, casi nada. Se han puesto muchos préstamos en carencia, es decir, que no se paga durante 5 años en algunos casos, no se paga, solo se paga intereses, no se paga capital. Es decir, se han hecho medidas que otros ayuntamientos están pudiendo salir y nosotros yo creo que nos falta esa decisión. Y la adopción de medidas, por ejemplo, que se contemplaba en el plan de ajuste, que no eran solo, ni mucho menos la subida de impuestos, incremento de impuestos, era otra cuestión. Es decir, lo que no puede ser, no sé, es que la política lo que no se puede hacer es atentar contra la inteligencia de la gente. Hoy leía yo en el diario La Verdad al presidente de la comunidad autónoma, a López Miras, decir que iba a bajar los impuestos a pesar de que iba subiendo la deuda. Eso, que alguien me explique ¿cómo se puede hacer? ¿Qué pasa? ¿Que este hombre tiene la posibilidad de hacer como la multiplicación de los panes y los peces? Es decir, cuando uno tiene la responsabilidad en su casa, en la comunidad de vecinos, en una asociación de vecinos, en un colectivo, en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o en el mismo gobierno, tiene que ser serio y consecuente. Es decir, para poder hacer frente a los servicios, para mejorar los servicios, necesitas o ingresos o recortar de donde tienes que recortar, o tomar medidas que te generen más ingresos y no necesariamente sea a base de incrementar impuestos. Eso tiene que ser algo, pienso que una línea, digamos, maestra, las líneas maestras que pueda llevar adelante lo que debe pensar un político, sobre todo un político que esté gestionando. Sí. Juan José, de los puntos que va a pleno la próxima semana, hay uno que es el que de alguna forma sobre ese gira todo el movimiento del ayuntamiento, que es la aprobación de los presupuestos. ¿Son justos, son coherentes, son no sé si se aprobará o no? Pues, yo creo que sí, salvo que haya alguna sorpresa y que esto es como luego en las apuestas de los partidos de fútbol, creas que va a ganar uno y gane otro. Hombre, yo pienso que si se aprueba el presupuesto será el presupuesto posible. No va a ser el presupuesto que a mí me gustaría. ¿El Ministerio no os tira de las orejas? Bueno, el Ministerio yo creo que en este momento casi que está echando una mano al Ayuntamiento de Totana. Casi que está echando una mano. Me imagino que como a todos. Y también por las fechas que llegan, el Ministerio tampoco se puede poner, no es igual cuando faltan poco para las elecciones, todo influye, que cuando están las elecciones recién pasadas, ¿no? Si se aprueban los presupuestos el próximo jueves, serán los presupuestos posibles, digamos, por no decir los menos malos, es decir, pero no serán pasará con los presupuestos como con el plan general, es decir, será el plan general que no sea el mío, pero intentar que sea el que mejor se pueda hacer en esta coyuntura. Y entonces, si se aprueban esos presupuestos, serán pues los que realmente, con los mimbres que tenemos en la mano en este momento, pues los que se puedan aprobar. Desde luego, no es los que yo aprobaría, porque yo aprobaría otros diferentes, no, a lo mejor no muy grandes diferentes, pero claro, ahora mismo lo que hay es lo que hay, y eso sí que en este momento yo no lo puedo cambiar.
De manera que, bueno, si los presupuestos se aprueban y se da una cierta estabilidad al ayuntamiento, pero que hay una cuestión que está clara, y es que el ayuntamiento tiene que dar un giro en ese sentido, dar un giro en el sentido de decir, aquí hay que ir equilibrando ese presupuesto y hay que empezar a pensar en ir pagando deuda. Ya. Oye, ¿y que no se puede hacer en el plan general lo que se ha hecho en el tema del trazado del AVE? Pero es que en el tema del trazado del AVE... No, digo, no se puede hacer, te pregunto, no se puede aprobar y de alguna forma modificar, no se puede decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo con ese 80% que es válido por parte de todos, según Juan Sí se puede llegar, pero es que lo que no primero, para llegar a algún acuerdo hay que tener voluntad de ir adelante. Es decir, yo no puedo pretender con 6 concejales hacer lo que yo considere que es lo mejor. Y mucho menos, pero bueno, y mucho menos, es que el plan general tiene un contenido. Tiene un contenido que está dentro del plan. Sí, no es aprobar un plan general por aprobar, eso yo jamás lo haría. Es decir, el plan general tiene un contenido. Si ese contenido del plan general en un 80% estamos de acuerdo, no es el mío, ni es el del PSOE, ni es el del PP, ni es el del partido X. Pero puede ser el que más se acerca a lo que pueda pensar la mayoría de los totaneros. No sé qué el consenso lo que es. El consenso es eso, es intentar buscar puntos de acuerdo. Es decir, no hacer lo que uno quiera, lo que uno diga, ni lo que uno imponga. Es decir, se tiene que buscar puntos de acuerdo. Y mucho más cuando no hay mayoría absoluta, que sostenga una opinión concreta. Es decir, eso tiene que ser una búsqueda de puntos de encuentro. Compararlo con lo del AVE, el trazado del AVE, pues yo es que creo que no tiene un punto de comparación. Lo del trazado del AVE, hay una decisión injusta por parte de Adif, y se pone de manifiesto en el mes de abril, cuando se publica el nuevo trazado, cuando se hace público el nuevo trazado, y en este momento, desde mi punto de vista, no hay nada solucionado. Sí hay una promesa de que se va a estudiar la fórmula para acercarse al trazado de 2011, pero realmente no hay un documento firmado y un compromiso de que se vaya a empezar a trabajar o que se esté trabajando ya en ese trazado que vaya acercándose al del 2011 y tenga en cuenta las reivindicaciones y los graves problemas que denunciaban los vecinos que están cerrados 32 días o 33 en el salón de plenos del Ayuntamiento de Totana y llevan manifestándose muchos más meses. Es decir, son dos cuestiones diferentes. Desde luego, en el tema del trazado del AVE, yo voy a estar muy atento, o vamos a estar muy atentos desde mi grupo municipal, para que realmente esos compromisos y demás se cumplan, pero que se cumplan como se tienen que cumplir, porque no estaría bien que a los vecinos no se les hubiese dicho la verdad. Oye, Juanjo, ¿y cuáles son los planes de futuro? Pues los planes de futuro son muy sencillos. Es decir, yo pienso que este pueblo merece salir de la situación en que se encuentra, y para salir de la situación que se encuentra se tienen que elaborar un proyecto con bastante claridad, con bastante coherencia de cara al futuro, para poder salir de la situación en que se encuentra, que es un poco mejor que el 2015, pero no es la situación idónea. Y eso conlleva pues una amplia participación de la gente en torno a los partidos políticos, en torno a lo que quieran, a lo que cada uno considere, pero eso requiere una situación de esas características que no excluya a nadie y que le ponga delante a los vecinos y a las vecinas de cara a las elecciones, porque no puede ser de otra manera, que le ponga adelante lo que podría ser las bases del futuro. Siempre digo que el presente puede estar bien o puede estar medio bien, el pasado puede haber estado mal o puede haber estado bien, pero siempre en la vida siempre tenemos que pensar de cara al futuro. No nos podemos dormir en los laureles con lo que hay en el presente ni lo que pasó anteriormente en el pasado. Hay que mirar siempre al futuro, y mirar al futuro significa creer en un proyecto de pueblo, en un proyecto lo más amplio posible, en un proyecto donde la gente se sienta identificado por él, independientemente de la idea política que pueda tener. Y yo creo que lo que hay que ponerse es a trabajar en ese proyecto e ilusionar en un escenario de ilusión
que retome a los jóvenes, a los menos jóvenes, a los mayores, a la gente que está trabajando, a la gente que está en el paro, que lo tome algo como suyo, ¿no? La gente de los barrios, en fin, las necesidades que existen en todos los lugares, pues que la gente se sienta protagonista de su futuro. Bueno, Juanjo, que muchísimas gracias. Como tendremos tiempo en este curso que comienza ahora, ¿no? En este tiempo que comienza ahora y que nos llevará hasta el tiempo de las elecciones, seguiremos hablando contigo y con los que vengan de tu grupo político. Sí. Bueno, Ganar Totana, Izquierda Unida. Que gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y de nuevo te agradezco a reencontrarnos, ¿no? Sí, bueno, nos hemos reencontrado, que no hemos visto, porque sí, ya, como ya digo, yo creo que tú tampoco te has ido de vacaciones. No. Solo has dejado de hacer los programas de estas características, pero vamos, que yo creo que este pueblo tiene futuro y el diálogo o los puntos de encuentro son siempre muy importantes para cumplir ese objetivo. Ya, pues lo he dicho, muchísimas gracias. Y a todos ustedes también muchísimas gracias. No sé qué político dijo, de esta salimos, sí se puede. Estamos en un túnel y tendremos que ver la luz. Yo veo la luz que me dice que me despida. Queden con Dios.